Salut tout le monde, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo podcast de la semana. Hoy vamos a ir con un texto. Nuevamente vamos a devolvernos un poco de nivel de francés. Vamos a ir a un nivel, esto puede ser un A1, A2, es un texto básico en presente y se llama La bicicleta roja de Thomas. Como siempre vamos a leer el texto en tres tiempos, un tiempo normal, un tiempo un poco más lento y el tercer tiempo o la tercera vez voy a leerlo muy lentamente. Pero antes de pasar al texto les recuerdo que ofrezco para todos aquellos que comienzan con el francés un curso de francés A1 que podría costarte más de 300, 400 euros en cualquier academia. Te ofrezco más de 60 videos que ya están pregrabados pero que están muy bien explicados y están en mi plataforma en mi página web, francesversionbeta.com. Lo encuentras el botón encuentras algunos videos de muestra gratis y ya si quieres tener el curso completo, tiene un valor de 25 euros, aunque muy seguido suelo sacar promociones y suelo anunciarlas por mi canal de TikTok, entonces tienes que estar muy pendiente, seguirme en TikTok, seguir mis últimos videos, hacerme comentarios y yo eso lo tendré en cuenta para ajustar un poco las promociones y las fechas, porque sé que hay gente muy interesada en este tipo de cursos que te van a dar un nivel básico de francés. La idea es tener una base en francés, que no estés en nivel cero, sino en un nivel básico, que te puedas al menos presentar a tu familia, decir de dónde eres, cómo te llamas, qué te gusta hacer y que hables un poco del clima, de las cosas que te rodean. Eso es lo básico. Y muy pronto voy a sacar un libro por Amazon que también va a ser orientado al aprendizaje del francés básico intermedio. Voy a tocar temas de presente, pasado y un poco de futuro. Y va a ser un libro destinado a los niños entre 4 y 8 años, pero también es un libro que sirve a aquellos padres que emigraron, que salieron de su país y están en Francia o en Canadá o en otro país francófono aprendiendo francés. Entonces es un libro que cuenta la historia de un pequeño chico latinoamericano que emigra y con pequeñas frases rítmicas vas a poder aprender un poco de vocabulario y la forma de hacer ciertas frases. El libro está totalmente traducido en los dos idiomas, francés y español, y bueno, muy pronto saldrá al aire. Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer el texto. La bicicleta roja de Thomas. Le vélo rouge de Thomas. Thomas reçoit un vélo rouge pour son anniversaire. Il le montre fièrement à ses amis et fait un tour dans le parc. Il pédale vite et se sent libre. Ses amis l'encouragent et ils passent un bel après-midi ensemble. Eso es el texto normal, leído con una velocidad muy normal. Vamos a leer el texto mucho más lento. El título es Le vélo rouge de Thomas. Recordemos que la mayoría de veces en francés las últimas letras de las palabras no las vamos a pronunciar, ¿vale? No digo que todas al 100% porque en francés para toda regla existe su excepción. Pero hay ciertas letras que normalmente no se pronuncian, entonces tienes que estar muy atento cuando yo lea una palabra. Fíjate en cuáles son esas letras que no pronuncio. Casi siempre son las mismas. Thomas reçoit un vélo rouge pour son anniversaire. Son anniversaire. Il le montre fièrement à ses amis et fait un tour dans le parc. Il pédale vite et se sent libre. Ses amis l'encouragent et ils passent un bel après-midi ensemble. Ensemble. La traducción del texto es algo así como la bicicleta roja de Thomas. Thomas recibe una bicicleta roja por su cumpleaños. Él la muestra orgulloso a sus amigos y hace una pequeña vuelta en el parque. Él pedalea rápido y se siente libre. Sus amigos digamos que ¿cómo se diría en español?
Encourager es como que lo apoyan, le dan como ánimos, como energía y pasan una buena tarde juntos. Vamos a ver parte por parte del texto. Como les repito, el texto está en presente. Recordemos que en francés en presente la estructura es como en español, simplemente sujeto, verbo y complemento. Entonces trata en cada frase de identificar esas tres partes. El sujeto, que puede ser yo, tú, él, ella, Tomás, la bicicleta. Entonces siempre es algo de lo que estoy hablando. El verbo, obviamente, que siempre tiene que acompañar al sujeto. Y el complemento simplemente son esos detalles que nos van a enriquecer el texto. El título, Le vélo rouge de Thomas. Le vélo quiere decir la bicicleta. En francés es masculino, se dice le vélo. Rouge es un adjetivo, es rojo, está calificando a la bicicleta. La bicicleta roja. En este caso es le vélo rouge de Thomas. Esa preposición de simplemente marca la pertenencia. El velo, la bicicleta de Tomás. Thomas. Thomas es un nombre de chico y no se pronuncia la S. Thomas. Luego el texto dice, Thomas reçoit un vélo rouge pour son anniversaire. Esta frase quiere decir, Tomás recibe una bicicleta roja por su cumpleaños. Literalmente pueden traducir palabra por palabra. En este caso funciona y es bastante transparente del francés al español. Entonces dice, Tomás recibe, es el verbo recevoir, es un verbo irregular. ¿Por qué es irregular? Porque termina en uar. Termina en ir, podría confundirse como con un verbo del segundo grupo que termina en ir, pero en este caso va a ser un verbo muy irregular, ¿vale? Y la conjugación con la tercera persona del singular, que es él, en este caso Thomas, pues vamos a decir Tomás recibe, il reçoit, Thomas reçoit, esa C con una colita se lee como una S, reçoit, la OI es UA, la T al final no se pronuncia, y la RE, pues como siempre se lee re, la E no tiene acento, entonces vamos a decirla reçoit, en este caso la E es la última de la sílaba, por lo que se lee re. Thomas reçoit un vélo, una bicicleta roja, pour son anniversaire, para su cumpleaños. Ese es ese adjetivo, se me olvidó, ese adjetivo que marca la pertenencia de algo. Esa es la cicla o la bicicleta de Thomas, ¿listo? Pour son anniversaire, para su cumpleaños, el de él, son anniversaire. En este caso, anniversaire es una palabra que es masculina. Entonces no es como en inglés que esa palabra depende del poseedor, sino que en francés va a depender de lo que se posee. Lo que tú tienes es masculino o femenino. Lo que tú tienes es plural o singular. Entonces depende de lo que tú tengas, tienes que usar el adjetivo posesivo, esa era la palabra que estaba buscando, el adjetivo posesivo correspondiente, ya sea para masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural. En este caso es masculino singular, pues vamos a usar son, S-O-N se lee son. Y la siguiente palabra comienza por vocal, entonces vamos a hacer una pequeña liaison. Son anniversaire, son anniversaire. Luego dice, il le montre fièrement à ses amis et fait un tour dans le parc. Aquí tenemos dos frases con dos verbos, entonces vamos por partes. Il le montre quiere decir él lo muestra. Fijémonos que el verbo en este caso es montrer, que es mostrar. Un verbo del primer grupo termina en er. Facilísimo de conjugar. Je montre, tu montres, il montre, nous montrons, vous montrez, il o elle en plural montre. Las terminaciones que ya debemos conocer para el primer grupo. Il le montre quiere decir él lo muestra. Ese lo está reemplazando la bicicleta. No quiero volver a mencionarla, volver a escribir la palabra un vélo o son vélo. Lo quiero reemplazar por un pronombre. En este caso,
El pronombre que se escogió o que existe es el pronombre le. Es un pronombre, más adelante lo veremos con más detalle. Es un pronombre que reemplaza un complemento de objeto directo. El verbo dice mostrar algo o mostrar alguien. En este caso, pues es mostrar algo. Entonces, je le montre, es decir, yo lo muestro. El texto dice il le montre. Los pronombres siempre van antes del verbo. Por eso en este caso está antes del verbo. Como en español. Él lo muestra, il le montre. Fièrement es un adverbio. Un adverbio, recordemos que califica un verbo. Es decir, está diciendo de qué manera se va a ejecutar ese verbo. De qué manera se comporta ese verbo. El verbo es montrer, mostrar. Pero ¿cómo está sucediendo ese verbo mostrar? Está sucediendo como de manera orgullosa. Lo está mostrando orgullosamente. Orgullosamente, fièrement. ¿Listo? En español todas esas palabritas que son como orgullosamente, sistemáticamente, intensamente, suavemente, fuertemente, todo eso que termina en mente tienden a ser adverbios, es decir, están antes de esas palabritas va a haber un verbo. En este caso también, montrer fièrement, mostrar orgullosamente. A ses amis, a sus amigos, ese A con acento al revés, un acento grave, nos indica la dirección, o sea, hacia qué personas va dirigida el verbo mostrar. ¿Qué es lo que voy a mostrar? La bicicleta. ¿A quién se la voy a mostrar? A mis amigos, a sus amigos. Por eso está la preposición a. Il le montre fièrement à ses amis, a sus amigos. Y luego tenemos la segunda parte de la frase que es fait un tour dans le parc. Fait es el verbo del tercer grupo, uno de los más importantes del francés, el verbo faire, hacer. Yo hago, tú haces, él hace. Je fais, tu fais, il fait. En este caso estamos hablando de Tomás. Il le montre fièrement à ses amis et fait un tour. Y hace una vuelta, diríamos en Colombia. Digamos que hace un recorrido alrededor o dentro del parque. Un tour dans le parc. Ese dans, esta preposición nos indica como en el parque, como dentro del parque, ¿sí? Fait un tour dans le parc. Luego hay una pequeña frase que tiene dos verbos. Dice, il pédale vite et se sent libre. Nuevamente nuestro pronombre personal singular de la tercera persona, il. Y el verbo es pédale. Pédale es un verbo del primer grupo. Se escribe pedaler con acento en la E. Un verbo terminado en ER, fácil de conjugar, que quiere decir simplemente pedalear. Il pedale quiere decir él pedalea. Y nuevamente tenemos después de nuestro verbo un adverbio. Nos está diciendo de qué manera está pedaleando. ¿Está pedaleando rápido? ¿Está pedaleando despacio? ¿Está pedaleando mal? ¿Está pedaleando bien? ¿Está pedaleando sucio? ¿Está pedaleando limpio? En este caso está pedaleando rápido. O rápidamente podríamos decir. Ese rápido se va a decir en francés vite. ¿Listo? Vite. Il pédale vite. Recordemos que la palabra vite es un adverbio, acompaña a los verbos. No podemos hablar de una persona que es rápida. No vamos a decir il est vite. ¿Él es rápido? No funciona como en español. Vamos a decir il est rapide, que es un adjetivo que está calificando un sustantivo. O si queremos calificar un verbo, vamos a usar pues un adverbio. Il pédale vite. O también podemos decir il pédale doucement, suavemente. Il pédale vite, él pedalea rápido. Y luego la segunda frase dice, es son libre, y se siente libre. Es el verbo sentir. Aquí está en pronominal, es decir, yo me siento, tú te sientas, él se sienta. No de sentarse, sino de sentirse. Se sentir. Il se sent quiere decir él se siente. ¿Y cómo se siente? Pues se siente libre, que es la palabra en español libre. Luego la última parte de la frase dice, ses amis l'encouragent.
Entonces, sus amigos, los de Thomas, son varios amigos. Entonces, ese adjetivo posesivo tiene que estar acorde al género y número de lo que se posee. ¿Qué es lo que posee Thomas? Posee muchos amigos. Puede ser entre hombres y mujeres, no lo sabemos. Pero ahí la palabra es ami, está en plural, masculino plural. Entonces vamos a usar c'est. Ses amis encouragent. Encourage es el verbo encourager, verbo del primer grupo, termina en er. Como les dije, quiere decir como apoyar, ¿sí? Como hacer que una persona se sienta orgullosa de ella misma. Apoyarlo, darle energías, darle buena vibra, incentivarlo a que continúe. Encourager, que tenga coraje de seguir adelante. Pero aquí tenemos una L y un apóstrofe antes del verbo. Ese es el mismo ejemplo que nos encontramos en la segunda frase que decía il le montre. Es un le, es un pronombre. Está reemplazando a Thomas, porque estamos diciendo que los amigos apoyan a Thomas. ¿Listo? Están apoyando a alguien. Ese alguien es Thomas, pero Thomas lo estamos reemplazando por el pronombre le, que va antes del verbo encourager. Entonces, él literalmente dice, sus amigos lo apoyan, como en español diríamos lo apoyan. Aquí diremos lo encourage. Y luego dice, il passe, en plural, ils, es el verbo passer, que es pasar, verbo del primer grupo, súper fácil. Entonces está en plural, il passe, es decir, los amigos pasan, sus amigos y Thomas también. Il passe un bel après-midi, quiere decir una bella tarde, o una bella tarde. Un bel après-midi, ensemble, juntos. Esa palabra juntos está como calificando, está diciendo de qué manera están ellos. ¿Están separados? ¿Están juntos? ¿Están lejos? ¿Están cerca? Entonces, ensemble. Ils passent un bel après-midi ensemble. Volvamos a recordar los verbos. Tenemos verbos del primer grupo, como por ejemplo el verbo montrer, pédaler, encourager, passer. En ninguno de los verbos en su forma infinitiva, es decir, así sin conjugar, vamos a pronunciar la R al final. ¿Por qué no se pronuncia? Porque simplemente está de últimas. El hecho de estar de últimas nos va a ayudar a pronunciar la E. Si no estuviera esa R, recordemos que la E no sonaría. Quedaría algo así como montre, pédale, encourage, passe. Pero como está la R, pues como que esa R nos ayuda a pronunciar la E. Entonces queda montrer, pédaler, encourager, passer. Todos los verbos del primer grupo tienen como esa particularidad. Esa ER va a estar como en la última sílaba, y como la E no es la última de la sílaba, pues se va a pronunciar como en español. Montrer, pédaler, encourager, passer. Y la E con acento, como en el verbo pédaler, también se pronuncia bien como una E en español. Pédaler. Verbos del grupo 2 no tenemos, la verdad, son muy escasos. Es un grupo muy pequeño con respecto al grupo 1 o al grupo 3. En este caso no existen en este texto, entonces simplemente no hay. Pasamos al grupo 3, el grupo de los verbos irregulares. Está nuestro famoso verbo faire. Tenemos recevoir, que es recibir. Y también tenemos se sentir. Bueno, el verbo es sentir, pero si le agregamos el se antes del verbo, queda como un verbo pronominal. Se sentir. Es como decir levantarse o levantar. Lever o se lever. Levantar o levantarse. Yo puedo levantar una cosa o me puedo levantar a mí mismo. En las mañanas lo que nosotros hacemos es levantarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a decir se lever. Aquí pues es se sentir, porque estamos hablando de nosotros. Los verbos irregulares, pues la verdad no tienen una regla fija de conjugación. Sin embargo, a medida que avanzas en el aprendizaje del francés, vas a ver que hay como ciertos patrones y ciertos verbos que tienden a tener como una manera... Tú comienzas como a predecir las terminaciones del verbo. Dices, si este verbo termina en voir o en oir,
muy seguramente se va a conjugar así y así y así, porque se parece mucho al verbo voir. Entonces, por ejemplo, el verbo recevoir termina en voir. Y si tú ya sabes conjugar el verbo voir, eh, de pronto vas a poder conjugar el verbo recevoir. En este caso no sirve el ejemplo que acabo de dar, pero con muchos otros verbos funciona de esa manera. Digamos que hay ciertas terminaciones y ciertos patrones que se tienden a repetir en los verbos. Entonces, solo hay verbos del grupo 1, del grupo 3. Recuerda siempre tratar de escribir los verbos y conjugarlos al menos en un papel, escribirlos. Y si tienes dudas, simplemente buscas en un diccionario. Lo importante es ver cómo se escriben. Hay verbos en el grupo 1 cuya escritura cambia, sobre todo los acentos, y hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, este es un texto, como les dije, está en presente, estamos hablando en presente, no tocamos en ningún momento ni el pasado ni el futuro. Entonces es importante que aquí sobre todo hay adverbios bastante usados en el día a día. Está fièrement, está vite, es un adverbio que lo solemos confundir con cuando comenzamos el francés y usarlo para todo. Pero bueno, recordemos que es un adverbio y es importante además de eso, pues tratar de integrar ese tipo de vocabulario en nuestra cabeza. ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un pronombre? Todo eso. Van a ver que poco a poco, entre más lo vean y entre más yo se los repita, ya el francés va a comenzar a tener más lógica. Y sobre todo estudiarlo va a ser un poco más fácil. Entonces, muchas gracias por haber estado en este pequeño podcast. Es un pequeño texto, pero tiene bastantes elementos importantes. Estudien y escriban muy bien esos adverbios y los verbos, a conjugar verbos y a tratar de hacer frases. Muy pronto habrá una sección especial en mi página web en donde podrán practicar la conjugación de los verbos en los diferentes tiempos más usados en francés. Ya les diré con tiempo por medio de mis redes sociales. Entonces, que tengan un feliz día, tarde, noche, en cualquier momento. No dudes en compartir este podcast con tus amigos, dejarme un comentario, publicarlo en tus redes sociales, lo que quieras. Pero bueno, compártelo, pasa la voz. Y yo pues les digo a todos, merci beaucoup et à la prochaine.